Asignatura Mediciones Eléctricas de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Vamos a ver el tema 5.8, que es la operación y uso del medidor de resistencia a tierra. Vamos a ver un poco de teoría. Podemos decir que es fundamental que las instalaciones posean sistemas eléctricos con conexión a tierra para que en caso de impacto de un rayo o una sobretensión, la corriente pueda encontrar una ruta segura a tierra. Para garantizar una conexión a tierra fiable, la International Electrical Testing Association recomienda realizar pruebas en los electrodos de puesta a tierra cada año. En el esquema de la derecha podemos ver una medición de sistema de tierra con un telurómetro digital tipo portafolio y sus de 3 polos, de 3 conectores, y sus electrodos varillas o también llamadas picas. Esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en un video. Los sistemas de distribución eléctrica suministran corriente alterna e igualmente los medidores de resistencia de tierra utilizan corriente alterna para las comprobaciones. Por lo tanto, podría parecer que lo importante es la impedancia y no la resistencia. Sin embargo, en las frecuencias de las líneas eléctricas, la componente resistiva a la impedancia de la tierra suele ser bastante mayor que la componente reactiva. Por eso es importante estas mediciones de tierra, que tengamos un valor de tierra dentro de la norma efectivo, y vamos a ver un poquito más adelante para qué nos sirve, ¿verdad? ¿Qué es la puesta a tierra de una instalación? La puesta a tierra es una instalación de cables de protección que van desde cada uno de los enchufes a los que se conectan aparatos eléctricos con partes metálicas, como por ejemplo la lavadora, de la instalación hasta la tierra, el terreno, con el fin de que si hay una corriente de fuga, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato conectado al enchufe, esta corriente se derive al terreno por estos cables o instalación llamada instalación de toma de tierra. Para asegurar la fiabilidad permanente de los sistemas de puesta a tierra, existen distintos estándares de ingeniería y normas tanto internacionales como nacionales que definen los correspondientes procedimientos de mantenimiento de las normas de tierra. ¿Por qué conectar a tierra? Bueno, primer punto, limitan la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas de los aparatos o equipos conectados a la instalación. Es decir, es una protección frente a contactos indirectos. Para ello se deriva a tierra las correspondientes corrientes, disminuyendo el riesgo de una descarga eléctrica a la persona. En segundo término, pues proveen una ruta segura de circulación a tierra de las eventuales descargas atmosféricas y de las corrientes de fuga de los receptores electrónicos, y además ofrecen una tensión nula de referencia para los receptores electrónicos de la propia instalación, así como para las señales de datos que sirven para comunicar los equipos informáticos. La conexión a tierra es muy importante en la cuestión de seguridad, porque si una persona está tocando, se está recargada, está operando un equipo que tiene aparatos eléctricos, motor, un control, interruptores, etcétera, y estos llegan a tener una falla, y esa falla eléctricamente se conecta con ese gabinete, con esa carcasa, con ese housing, la persona recibiría la descarga y a través de ella circularía la corriente hacia tierra. Entonces, por eso es que debemos de tener un cable de conexión a tierra para cada aparato, y todo esto va a un pozo de tierra. Con esto eliminaríamos ese riesgo potencial y que puede ser fatal o letal para las personas. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos que van enterrados, ¿verdad?, en la tierra, y pueden estar formados por barras, por tubos. Todo esto está estandarizado. Hay un catálogo que les voy a dar la dirección al final, la dirección web, para que puedan consultarlo. Sí, ya son piezas fabricadas con ciertos estándares. Hay anillos, mallas metálicas constituidas por los elementos anteriores o sus combinaciones,
Hay armaduras de hormigón enterradas, ¿verdad? Con excepción de las armaduras pretensadas. Hay placas de electrodo de tierra, hay pletinas, conductores desnudos y otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad pues nunca debe ser inferior a medio metro de profundidad, ¿sí? Más profundo. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en un lugar accesible también un dispositivo que permita medir la resistencia a la toma de tierra correspondiente. A esto le llamamos los famosos pozos de tierra con registro. Sí, vamos a ver una foto más adelante. Es un pozo de tierra que tiene una tapa y ahí podemos desconectar el cable principal de tierra de la varilla de tierra que se conecta a todo el sistema de tierras, ¿sí? Para poder hacer una medición y corroborar que se encuentra dentro de la norma y por lo tanto es segura esa instalación de tierra para las personas, pero también es la ideal y adecuada para las descargas atmosféricas, para equipos informáticos, etcétera. Resistencia a la toma de tierra. La resistencia a la toma de tierra depende de dos factores. La resistividad del terreno circundante, en donde estarán enterradas todos estos elementos, artefactos de toma de tierra, ¿verdad? Y la propia estructura de ellos, por ejemplo, de los electrodos, de las varillas, de las placas, de las mallas. Ahora bien, ¿qué es la resistividad? Pues esta es una propiedad que poseen todos los materiales y que define su capacidad para conducir la corriente. La determinación de la resistividad del terreno es una tarea complicada por los siguientes factores. Por la composición del suelo, ¿verdad? La arcilla, grava y arena, por ejemplo. Esto puede incrementar o decrementar la resistividad del suelo. Puede variar incluso en pequeñas distancias debido a la mezcla de diferentes materiales que hay en el terreno. También podemos encontrar mucha piedra. Hay terrenos que se necesita la retroexcavadora, ¿verdad? Para poder quebrar y abrir piedras. Bueno, también depende del contenido mineral. El mineral, bueno, por ejemplo, las sales son más conductoras. Esto nos ayuda mucho. También cuando se hacen los pozos de tierra, se construyen, ya hay sacos preparados de mineral, limaduras y material que conduce en donde que se mezcla con la propia tierra del pozo para darle mayor conductividad a ese sistema de tierras, es decir, enriquecemos la conductividad del terreno, ¿sí? Bueno, también la resistencia a la toma de tierra varía con la compresión y puede cambiar con el tiempo debido a la sedimentación, qué tan comprimido está el terreno, ¿sí? Bueno, también cambia con las temperaturas y por lo tanto con la época del año, el frío, el calor, ¿verdad? La resistividad aumenta cuando disminuye la temperatura, cuando hace más frío. Y puede verse afectada por depósitos de metal enterrados, tuberías, refuerzos de acero para hormigón, etcétera. Y varía también con la profundidad. Puesto que la resistividad puede disminuir con la profundidad, una forma de reducir la impedancia de la toma de tierra es colocar el electrodo a mayor profundidad. Otros métodos comunes para aumentar la eficacia de un electrodo son el uso de una serie de electrodos, un conjunto de varillas que se entierran, varillas ya especiales, varillas de toma de tierra, que su fabricación ya se encuentra normada, estandarizada, o anillos conductores o una malla de tierra enterrada. En el caso de varios electrodos, para aumentar la eficacia, cada electrodo debe encontrarse fuera del área de influencia de los demás electrodos, ¿verdad? Es decir, un electrodo, dependiendo del terreno, tiene una zona de eficiencia. Entonces, el siguiente electrodo debe de estar fuera de esa área que el primer electrodo cubre, ¿sí?
Ahora, como regla general, las varillas o electrodos deben respetar una separación superior a su longitud, siendo recomendable perdón, que sea de al menos 2 veces su longitud. Por ejemplo, las varillas de 2,5 metros se deben separar más de 5 metros para alcanzar el grado óptimo de eficacia. En Estados Unidos, la NEC, la National Electrical Code, especifica 25 ohms como límite aceptable para la impedancia de la puesta a tierra. Eso es lo que nos dice la norma norteamericana, ¿verdad? La norma de la IEEE, la 142, de las prácticas recomendadas para la conexión a tierra de sistemas eléctricos, industriales y comerciales, sugiere una resistencia a la tomada de tierra entre 1 y 5 ohm para este tipo de sistemas de gran tamaño. En México, la norma oficial mexicana, la 022 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2015, referida a la electricidad estática en los centros de trabajo y condiciones de seguridad, establece que se debe realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra conforme a lo señalado en el capítulo 9 de dicha norma y la comprobación de la continuidad en los puntos de conexión a tierra al menos cada 12 meses. Aquí podemos ver la página de internet del Diario Oficial de la Federación en donde aparece dicha norma. Aquí es el inicio de dicha norma. Aquí podemos ver el contenido, el índice de dicha norma y el objetivo. Los valores deberán cumplir con lo siguiente. Primero, tener un valor menor o igual a 10 ohm para la resistencia a tierra de los electrodos en los sistemas de pararrayos o sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Segundo, tener un valor menor o igual a 25 ohm para la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra. Y tercero, existir continuidad eléctrica en todos los puntos de conexión a tierra del equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. ¿Cómo funcionan los medidores de impedancia de tierra o de resistencia a tierra también? Bueno, existen dos tipos de medidores principalmente de impedancia o de resistencia a tierra, mejor conocidos como resistencia a tierra, ¿verdad? Los primeros son medidores de resistencia de tierra de 3 y 4 hilos, también llamados telurómetros o terrómetros. Y los segundos son las pinzas de medida de la impedancia o de la resistencia del bucle del circuito de tierra. Ambos tipos se aplican una tensión al electrodo enterrado y miden la corriente resultante. Los medidores de resistencia de tierra de 3 o 4 hilos combinan una fuente de corriente y un medidor de tensión y requieren del uso de pequeñas varillas, electrodos o también llamadas picas, ¿verdad? Para enterrarlas en el terreno y hacer la medición. Y pues es obvio, los segundos requieren de pinzas. Los medidores presentan las siguientes características. Utilizan corriente alterna para la prueba, pues la Tierra no conduce bien la corriente continua. Utilizan una frecuencia próxima, pero distinta a la frecuencia de la red, ¿verdad? Aquí en nuestro país son 60 Hz. Estos aparatos a veces utilizan 10, entre 5 y 10 Hz menor a la frecuencia nominal de la CFE, ¿verdad? Y de esta forma se evita que las corrientes fantasmas o procedentes de otras fuentes interfieran con las medidas de impedancia de tierra. Los medidores de 4 hilos disponen de cables de generación y medida independientes para compensar la resistencia eléctrica de los propios cables, que es el método de medida de resistencia a 4 hilos. Este método permite eliminar de la medida de la impedancia de tierra el valor de la resistencia óhmica de los cables de prueba, pues en ocasiones, por tener una elevada longitud entre esos puntos de muestra,
se presenta una apreciable resistencia eléctrica de los cables que nos puede afectar en la lectura. Ahora, estos aparatos ya también muy modernos y digitales tienen un filtro de entrada diseñado para captar su propia señal y rechazar todas las demás, por eso trabajan en diferentes frecuencias. Las pinzas de medida de bucle o del circuito de tierra tienen el aspecto de una pinza de amperímetra. Esta pinza es muy parecida al llamado amperímetro de gancho, pero internamente son muy diferentes, ya que cuentan con un transformador de generación y un transformador de medida. El transformador de generación impone una tensión en el lazo que se está ensayando y el transformador de medida mide la corriente resultante. Estas pinzas utilizan un filtrado avanzado para reconocer su propia señal y rechazar todas las demás. Aquí podemos ver la explicación de la diapositiva anterior del método de amperímetro de gancho sin electrodo de prueba. Aquí se encuentra el diagrama, vemos la fuente y vemos también tanto la fuente de tensión como la fuente de corriente. Si necesitas dar pausa al video para revisar bien los diagramas o las descripciones, pues hazlo, este es el momento para que te pueda ir quedando claro el tema. ¿Qué hay en cuanto a seguridad en las comprobaciones de resistencia a tierra? Bueno, pues al realizar las conexiones se deben utilizar siempre guantes aislantes, protecciones para los ojos y cualquier otro equipo de protección personal apropiado, ya que estamos manejando la energía eléctrica y cualquier error humano, voluntario o involuntario, puede ocasionar perjuicios permanentes a la salud. Entonces sí es muy importante utilizar el equipo de seguridad normado en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? No es seguro asumir que un electrodo de conexión a tierra tiene 0 volts o 0 amperes, o sea, es decir que como está conectado a tierra tiene 0 voltios y no circula ninguna corriente, ¿sí? Cuando ustedes desconecten un cable de tierra es muy importante que tengan desconectado todo el sistema, o la otra que lo hagan con equipo especial, porque si hay corrientes que están fluyendo hacia tierra y en el momento que desconectan el cable principal de tierra de la varilla principal de conexión a tierra, entre esos dos puntos al desconectarlos hay un incremento de potencial increíble y la corriente circularía a través de los elementos que están tocando esos dos puntos, que normalmente es el personal operativo que va a revisar los pozos de tierra. Entonces es muy importante que manejen equipo aislante, equipo de seguridad. Bueno, la medida de la resistencia de la toma de tierra por el método de la caída de potencial implica la desconexión del electrodo de tierra, como acabo de mencionar, del sistema. Para ello se accede al borne principal de tierra, que está ahí en el registro del pozo de tierra, y durante la prueba la instalación eléctrica queda entonces temporalmente sin toma de tierra. Si hay corrientes circulantes por la tierra, esto implica un riesgo, entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado. Una avería en el sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica o en sus protecciones diferenciales puede originar una corriente permanente importante a lo largo del mismo. Por ello se debe utilizar una pinza tipo amperímetro para comprobar la existencia de corriente en el conductor de tierra antes de realizar la medida. Si la medida es superior a 1 amper, pues es necesario encontrar el origen de esta corriente antes de continuar. Si es necesario desconectar uno de los electrodos del sistema, esta operación se deberá realizar siempre que sea posible durante una interrupción por mantenimiento o similar
donde se corta el suministro completo de energía para evitar posibles corrientes circulantes. Aquí podemos ver algunos instrumentos de medición digital tipo portátil que podemos traer en la mano. Son muy pequeñitos, también tienen algunas limitaciones, pero la verdad es de que ya son muy completos, ¿verdad? Estos medidores pues están diseñados para ser precisos, seguros y fáciles de usar, y ofrecen medidas de resistencia pues rápidas, porque se hacen las conexiones y de manera inmediata hacen las mediciones, ¿verdad? Aquí podemos ver del lado izquierdo un medidor antiguo, un medidor analógico de resistencia a tierra de la generación anterior. Estos llevaban una manivela, como pueden ver. Esta era la fuente de potencial. Tenían un generador eléctrico por dentro, que es el que incrementaba el potencial para que se hiciera circular la corriente y pudieran hacerse las mediciones. También era muy común cargar las tablas para hacer el cálculo de la resistencia a tierra, ya que no lo daban de manera directa. Ya del lado derecho tenemos instrumentos muy modernos de la generación actual, son digitales, aparte traen ya su pantalla, ¿verdad? Para hacer ciertas gráficas o estadísticos, y son tipo portafolio. Estos instrumentos ya son muy precisos, son profesionales y por lo tanto también pues son de elevado costo. Ahora veamos dos pequeños videos de la medición a tierra utilizando para ello el método de 3 polos. Esas son las direcciones. También el material pues se les va a poner ahí disponible. Hay videos mucho más largos, de más de 1 hora, que van paso por paso y los pueden encontrar en YouTube como medición a tierra. Ahí les explican a detalle, hasta incluido el manejo y la configuración del instrumento. Sí, estos son 2 videos cortos para que tengan un panorama teórico y práctico básico que les permita introducirse a mediciones ya más complejas. Al final también les voy a dar las direcciones de 2 materiales que también se les van a incluir ahí en su Google Classroom, para que puedan profundizar más sobre el tema. Un material es sobre un libro de teoría, es más teórico, relacionado con los sistemas a tierra, y el otro libro es un manual, es más práctico, y es de Hediwell. Es una compañía que especialista en material eléctrico, pero sobre todo en material de sistemas a tierra. Trae algo de teoría, trae las explicaciones y trae todos los tipos de materiales, conexiones mecánicas y soldables, etcétera, que se usan en los sistemas a tierra, para que ustedes puedan visualizar la realidad de un sistema a tierra. Bueno, pues espero que les haya servido de algo esta explicación breve del tema de sistemas a tierra, y que al retorno a la presencialidad pues puedan realizar alguna práctica. También hay un video en YouTube donde pueden construir un telurómetro, un medidor de sistema tierra muy básico, pero que también es muy útil. Ojalá puedan ver también el video y cuando regresen a ver si pueden hacer la práctica allá en el TESGI, en el Tecnológico de Jilotepec. Y bueno, estas son algunas de las referencias que usamos para explicar de manera breve este tema de sistemas a tierra, y más abajo pueden ver las referencias disponibles que se les pondrán en Google Classroom. Son 2 documentos y ahí están las direcciones electrónicas, ya sea que los descarguen de la plataforma o los descarguen directamente de la web. Uno es el libro más relacionado con la teoría sobre sistemas de puesta a tierra, y el otro es un manual más práctico de sistemas a tierra elaborado por la compañía Hediwell, que se dedica es especialista en todos
los conectores, las varillas, todos los elementos que se utilizan en los sistemas de tierra y sistemas de pararrayos. Bueno, pues aquí sería el final de la explicación breve de este tema.